Buen día. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Posada de los Muertos. Una semana más me acompañan mis queridos Montaraz, Duan Camilo. Duan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola Daniel, hola muchachos. Hola Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Y bueno, y tenemos el Montaraz más silvestre, Juan David Roldán. Juanda, ¿qué más? ¿Cómo me lo trata la vida? De la selva, de la jungla, de la espesura. No, todo muy bien. Muy feliz de estar acá con mis amigos, con todos los que nos escuchan. Bueno, la verdad me encuentro especialmente emocionado de estar acá con todos ustedes una semana más compartiendo y también por el tema que vamos a traer el día de hoy. Como ya sabrán, el tema OVNI es un misterio que, como todos los misterios, tiene más preguntas que respuestas. Y también es algo, no sé si ya se habrán dado cuenta, que a nosotros nos gusta las cosas enigmáticas, esas cosas que nos generan más preguntas, y de eso también les venimos a traer a todos ustedes. El tema que nos gustaría hablar es un caso pero muy conocido para todos aquellos que siguen este fenómeno de cerca, pero también muy ideal para aquellas personas que están alejadas de ese mundillo, que la verdad creo que son bastantes de las que nos escuchan. Este caso es algo único, no solo por lo espectacular y lo llamativo, sino que es uno de los casos más documentados de fuentes oficiales como de la Fuerza Aérea estadounidense, inclusive del FBI. Y bueno, ¿cuál es ese caso que nos traen esta semana estas particulares personas? Se estarán preguntando si no han leído ya el título. Y el tema en cuestión es el incidente de Roswell. En 1947, ya hace 79 años, en Nuevo México, hubo un acontecimiento que generó un antes y un después en la ufología. En el condado de Chávez, cerca de Roswell, se abre paso una gran tormenta en la madrugada del mes de julio del 47. Al día siguiente, un ranchero, Mac Brazel, sale a trabajar su tierra como cualquier otro día. Dentro de sus tareas cotidianas, se topó con algo inusual y lo que lo dejaría perplejo. En el terreno se encontró unos escombros brillantes. Poco a poco Max se acerca mientras intenta reconocer esos extraños objetos. Lo primero que se le viene a la mente es que podría ser restos de alguna aeronave, por lo que empieza a buscar si hay alguna persona herida. En su búsqueda se topa frente a frente con los restos del artefacto. Mac lo describe como un metal ligero, elástico y a su vez muy resistente. Algo nunca visto por un dueño de un rancho, el que trabaja día a día con todo tipo de maquinaria en su tierra. Mac Brazel se queda tan perplejo con esos extraños restos que para su búsqueda y sin dudar recoge un trozo y se va directo a la oficina del sheriff a dar noticia de su hallazgo. Con esa información el sheriff informa a la base aérea de Roswell para que el personal de inteligencia se hiciera cargo de esos restos. Una vez que el personal de inteligencia se hiciera presente en el rancho, el primer comunicado que hace el oficial de prensa de la base aérea, Walter Hudd, redactó que la oficina de inteligencia del 5º Grupo Bombardero se había hecho con el disco volador gracias a un ranchero y al sheriff de la zona. A raíz de esa gran declaración, y más que provenía de una fuente gubernamental, los periodistas e investigadores empiezan a profundizar con más seriedad y rigor ese gran incidente. Esos mismos periodistas e investigadores afirmaron y publicaron que no solo los servicios de inteligencia fueron a recoger restos de un tal disco volador, sino que también de restos biológicos que ellos mismos escucharon y recibieron filtraciones de los mismos oficiales, donde aseguraban que trasladaban unas pequeñas bolsas con lo que aseguraban de los tripulantes de ese disco.
Con todos estos artículos y testimonios tanto de civiles y militares ya retirados, fue más que suficiente para convertirse como el acontecimiento insignia de la ufología. Y como en todos los casos, hay versiones diferentes. En 1997, la Fuerza Aérea sacó un informe llamado el Reporte de Roswell, Factos versus Ficción en el desierto de Nuevo México, donde arrojaron nuevos datos, donde aseguran que todo se trató de un proyecto llamado Magul, que fue un proyecto de alto secreto que comenzó en 1947 y que se utilizaban globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre pruebas, inclusive hasta espionajes atómicas de la entonces Unión Soviética. Y lo que cayó ese día de julio de 1947 en el rancho cerca de Roswell fue uno de esos mismos globos. Y esos supuestos cuerpos eran maniquíes de pruebas de años posteriores. Otra versiones diferentes fue la que dieron militares ya retirados e incluso los que dejaban notariados para ser leídos después de sus fallecimientos, y en especial el testimonio del astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, que fue el sexto hombre en pisar la luna, que no estamos hablando de una persona común y corriente, sino formada y más que todo a ese nivel de seguridad. Afirmó que en varias ocasiones en Roswell fue un incidente relacionado con extraterrestres por sus contactos de altos niveles dentro del gobierno. Y abro comillas, que esas fueron las palabras que él dijo, abro comillas: yo he visto los expedientes secretos ovnis y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Ya teniendo esto en cuenta, me gustaría escuchar las primeras impresiones de Juanda. Juanda, una corta primera impresión de este caso. Siento que hay mucho que hablar de eso con respecto al caso. Mi primera impresión es de que se dio en una época de pronto muy compleja, donde había un sistema pues de posguerra, donde se pueden atribuir ciertas cositas desde espionaje y pasó como ese tema de la ufología, porque quedaron muchas cosas en el aire. Y cómo intervino el gobierno, el reporte que se hizo, con los materiales que se encontraron. Entonces, creo que tenemos mucho que recabar el día de hoy, mucho que buscar ahí. Bueno, y lo mismo para Duan. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre este caso? Bueno, de mi lado, como dice Juan, yo tendría ahí dos maneras de verlo, como las primeras impresiones. Una es por el lado de la guerra, temas de espionaje, y eso puede ser como las versiones en contra de, en este caso, los ovnis o los extraterrestres, ¿cierto? Y ya tenemos otras versiones, que es las versiones de, por ejemplo, las personas que mencionaban te mencionaba Daniel, del ranchero, de las personas del pueblo, que yo creo que vamos a ir discutiendo cuáles tienen más sentido para cada uno, medida que vayamos hablando un poquito más del caso, pero digamos que esos son los dos grandes enfoques que creo que vamos a discutir hoy. Bueno, antes de meternos de lleno, ¿ustedes habían escuchado de este tema? Sí, en el caso Roswell, sí. Profundidad, no. Y creo que uno ha escuchado de él porque hay muchas anécdotas, hay mucha historia con respecto a avistamientos ovni que son muy parecidos al caso Roswell, donde se encuentran ciertas cosas, donde se ven avistamientos, donde el gobierno interviene. Entonces, siempre son como las mismas particularidades. Sí, en mi caso también, ya pues estaba al tanto del caso, no a tanta profundidad, pero digamos que sí veía que el pueblo como tal ahora es un pueblo que turísticamente es conocido por el tema alienígena. Entonces digamos que todo está como, digamos que si vas a hacer turismo y a Estados Unidos y quieres ir a un lugar donde se quiera tocar de ese tema, a ovnis, alienígenas,
alienígenas, casi no lo digo, extraterrestres, vamos a dejarlo. Marcianos. Eh, él ya había escuchado el pueblo porque es muy famoso por ese tipo de cosas. Creo que los McDonald's, las cadenas de comida famosas en el pueblo están ambientadas por el lado ovni, por el lado extraterrestre. Entonces, sí, ya lo había escuchado. Sí, es que ese caso se vuelve hasta ya cultura pop, porque hay una ruta que es la Ruta 66, que lo que es que hay un turismo, como decía Duan, enfocado al tema ovni, al tema extraterrestre, que no solo es el caso ovni, sino también lo del Área 51, el desierto de Nevada, que es donde supuestamente estaba esta base, obviamente la del caso Roswell, que es Nuevo México, y todo eso está todo al sur de Estados Unidos, y hay una ruta que abarca todos esos lugares. Entonces, sí, se vuelve inclusive hasta muy cultural, muy turístico, y no en el tiempo de atrás, sino que el caso Roswell es un caso que fue tomando su protagonismo, fue tomando esa importancia años posteriores, que eso también podríamos ahondar un poquito más. Pero bueno, las impresiones que a nosotros nos da con este caso es que al ser un caso de extraterrestres, supuestamente un caso poco inusual, podríamos decirlo, y más que todo en esa época que era en el 47, digámoslo así, que en plena Guerra Fría, yo quiero empezar con unas preguntas para ustedes. Lo que yo les redacté, lo que yo les narré hace un momento, yo me tomé todo, o sea, tomé toda la información de fuentes oficiales. O sea, y no estamos hablando de que fulanito, peranito dijo esto, que hay también muchas páginas que hablan inclusive de autopsias y cosas ya menos documentadas. Todo eso que yo narré están en los documentos oficiales, y ustedes van a la página inclusive del FBI, ahí le aparece también en la Fuerza Aérea, también le aparece en ciertos periódicos como La Vanguardia, The Guard también, ahí están esos testimonios y esos informes. La pregunta es, ¿por qué la misma oficina oficial de la base aérea viene a dar o viene a redactar un informe de que se recuperó un disco volante? Luego realmente cambian el argumento. Bueno, respuesta corta porque algo están escondiendo, algo no quieren que no salga a la luz pública. Ahí también el tema es que, según entiendo, por lo que pude leer, ya se me corrían muchachos, pero inicialmente hablaron del disco volador desde la base de Roswell, ¿cierto? Ujú. Pero luego la desmintieron ya desde Texas, desde otra base aérea. Entonces, de nuevo, lo que decía ahora, seguramente en su momento, obviamente, ellos indicaron que era un globo meteorológico cuando salieron a desmentir en la segunda versión, cuando se retractaron. Y ya luego en el reporte que menciona Daniel, que están las fuentes oficiales, no hablan de eso, hablan de otra cosa. Entonces ya ahí el tema es listo, estaban escondiendo esa información porque pues efectivamente estaban trabajando en lo que mencionan luego, que es los globos espías para la Unión Soviética, o en realidad están escondiendo algo más. Pero evidentemente en su momento la información que compartieron fue falsa para mí. Y usted, Juan, ¿usted por qué cree que un oficial, que no estamos hablando de un periodista normal, o sea, un militar con cargo alto, va a hacer un informe? Obviamente, para hacer un informe o publicar un informe, tiene que pasar por varias líneas de mando.
¿Por qué un oficial militar va a publicar que el servicio secreto se hizo con un platillo volador o un disco volador? Yo siento que después de posguerra, gran parte de las naciones que estuvieron involucradas en ese acontecimiento quedaron muy alertas con respecto a temas de cómo influir dentro de otros países, ¿cierto? O de cómo de pronto llevan ese tipo de relaciones o de avances tecnológicos. Yo siento que eso es más dado a un tema de espionaje, a un tema de que estaban haciendo pruebas con respecto a cierto artefacto que permitía de alguna forma, no sé, sobrevolar espacios, puede ser de la Unión Soviética en su momento, para poder revisar esas cosas. El caso que nos dice que hay testimonios que decían que los materiales antes encontrados fueron sustituidos por materiales más convencionales dados pues a un globo meteorológico, ¿cierto? Tratando de ocultar la verdad. ¿Por qué buscar de pronto de que una persona de alto mando del testimonio? Es como una forma de decirle a la gente, como esta persona es alguien profesional, es alguien de alto mando, entonces deben creerle a él porque él es el profesional y es el que tiene la verdad en estos momentos, es el que sabe las cosas. No le crean al ranchero, crean a la persona que fue allá, pues que le dieron el informe de lo que ocurrió realmente. Entonces es como una forma de decir o evitarse ellos un problema de que en la Unión Soviética en ese entonces les hiciera algún reclamo, venga, ustedes porque están invadiendo nuestras zonas o están haciendo pruebas con intenciones de, de buscar información en nuestro territorio. Creería que se atribuye a eso. No, aunque si viene a ser, o sea, y ellos podían hacer su experimento como quisieran, porque igual si va a volar un globo a esa altura, el espacio aéreo sigue siendo de ellos. Ahí no está, digámoslo así, no es que el globo llegó hasta Moscú. Simplemente el globo llegó hasta ahí y ya está, no tendría que haber ninguna explicación. Sino que yo creería que es más dado a que la prensa era muy activa, bueno, lo es hasta el día de hoy, muy activa en ese sentido de que ellos no hubieran querido de que un nuevo avance tecnológico tampoco fuera descubierto o tuvieran ciertos indicios los demás sobre el avance que tienen, ¿cierto? Un ejemplo sobre eso, la famosa competencia que tuvieron con los viajes a la Luna, el alucinaje que en ese entonces había una competencia inmensa de quién llegaba primero a la Luna, si eran los rusos, si eran los americanos, Y la de carga alguna espacial. forma alguien, sí, eso era una carrera espacial y yo siento que también eso era como un tema de privacidad, tenemos tenemos cierto invento, tenemos cierto avance tecnológico, pues no vamos a permitir que otras personas sepan sobre él, ¿cierto? Nosotros como Estados Unidos estamos expuestos a que la información se filtre. Todo eso queda como muy dentro de nuestras operaciones y más en Nuevo México, que yo creo que es una zona muy dada o muy desolada y precisamente por eso tienen ciertas bases militares establecidas allá. Bastante. Dígame, Duan. Y sí, no, para agregar ahí lo que mencionaba Juan, que pues al final sí es un tema de espionaje, por lo que mencionaba Daniel, pues sí, digamos que estaban volando sobre el espacio aéreo de ellos, pero al final, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era la intención? Conocer si en este caso la Unión Soviética tenía intenciones de usar armas nucleares. Entonces, lo ideal es que la Unión Soviética no sepan que estamos pendientes de eso, porque van a hacer algo para esconderlas, moverlas, o si me hago entender. Entonces, por eso para mí también tiene mucho sentido el tema de espionaje, y pues ya hablaremos de otras cositas que son, por ejemplo, los cuerpos y eso. Ok, bueno, ya a base con lo que ustedes dijeron, que también con tecnología, con tema de espionaje, entonces, ¿qué sería más raro? ¿Que hubiera extraterrestres o que hubiera una tecnología militar demasiado avanzada? Bueno, la prioridad, no sé si se entendió bien, pero para mí, o sea, igual lo que salió a la luz, el tema del arma nuclear, salió a la luz, ¿cuántos? 50 años después, casi, ¿cierto? Pero ¿qué puede ser más probable para mí? El tema de espionaje del globo, que el extraterrestre en este caso en particular. Pues obviamente lo más raro sería encontrar seres fuera de nuestro hábitat.
que tenga ciertas características inusuales, ¿cierto? Eso sería lo más raro. Eh, Creería yo de que el tema de los avances tecnológicos a nivel militar siempre ha sido una constante y siempre lo va a ser. Porque a nivel militar un país siempre tiene que estar de pronto más allá de en avances tecnológicos con respecto a otras naciones que puedan tener cierto poderío en otros territorios. Entonces yo creo que ese tema fue un tema mal manejado por los estadounidenses en ese entonces. No lograron cubrir a tiempo, hubieron varios testigos, hubieron personas que dieron fe de que los materiales que encontraron, los restos que encontraron, fueron sustituidos o no correspondían en primera instancia a los que se vieron en ese primer momento. Y de que el informe de pronto no daba con nada en lo que estaban diciendo. Entonces yo creo que fue un tema mal manejado, no estoy justificando que sea lo correcto ocultar la verdad a las personas, sino que de pronto se vieron en ese temor de ser descubiertos por otra nación, porque obviamente la información iba a ser filtrada, de que tenían esas intenciones de poder verificar qué estaban haciendo. ¿Cierto? A nivel militar siempre hay un tema de inteligencia, de espionaje, de poder tener cierta ventaja, y eso es algo que nunca va a cambiar, al menos dentro de mi opinión. O sea que, por ejemplo, siendo un ente gubernamental, si uno está espiando a otra potencia, podría uno darse más libertad de inventar una historia, aunque sea muy loca, como unos extraterrestres, una nave espacial. Te preferiría decir que se encontró extraterrestres a que estamos espiando con una tecnología que estamos creando nueva a otro país, otra potencia. Pues yo, en mi caso, yo diría que no, porque eso sería más loco, justificar con extraterrestres lo que está pasando, y eso crearía más pánico a nivel global, ¿cierto? Porque estamos hablando, uno es un tema netamente gubernamental, militar, de guerra, ¿cierto? Y el otro es un problema social, porque imagínate que te digan, no, es que sí tenemos extraterrestres, nos cambia la vida a todos. O sea, ¿cómo empieza a pensar uno, ¿cierto? Entonces, yo creo que no justifica eso, y siento que ahí lo que pasó en ese caso, que inicialmente indicaron lo del platillo volador, no sé si fue un tema de comunicación entre los coroneles, no sé qué tan, digamos, estoy en una base, pero al estar en esta base voy, investigo y no conozco los proyectos secretos, y por salir a decir algo, justificar lo que se encontró, terminó cometiendo un error que fue hablar en este caso, porque ¿cuál es el problema? Si inicialmente no hubiesen dicho que habían visto un platillo volador, nada pasaba. Correcto. Pero si a mí salen y me dicen, acabamos de ver un platillo volador, y un día después me dicen, no era, ya eso es lo que genera la suspicacia. Y otra cosa, que es que ellos se empeñaron mucho y muy rápido a cambiar las versiones. Y fue desde diferentes bases. Ahí mismo en Nuevo México, en Texas. Pero también, o sea, eso era increíble también la rapidez y la velocidad con la que ellos cambiaron las versiones. Entonces, o sea, eso es lo que acaba de decir Duan es muy cierto. Que si ellos no hubieran dicho nada, podrían, o sea, se podría interpretar por otra cosa, pero como dijeron eso, pues ya es complicado. Yo en cierta parte, bueno, en gran parte quiero darle la razón a Daniel con el tema de pronto de las cortinas de humo a través de la información, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un tema se nos sale de las manos y no tenemos forma de ocultarle? Es jugar de pronto un poquito con la ingenuidad de la gente, ¿cierto? El tema de la ufología, a partir de ese caso, eso se desprendió de una manera enorme con temas de abducciones, de avistamientos, de que encontré un montón de cosas. Y si nos planteamos de pronto la idea de que en ese entonces ya se estaba utilizando cierta tecnología para poder hacer avistamientos, pero de bases militares o de otras cosas que de pronto sí conciernen más a temas de poder, de control, de temas militares. Entonces es más fácil de pronto hacerle creer a la gente que estamos viendo seres extraterrestres o naves extraterrestres, ¿cierto? Que la gente se haga de pronto ahí sus fantasías y estén ahí con todo el tema, y eso genera mucha curiosidad a que se den cuenta de que realmente estamos haciendo espionaje, estamos de pronto
porque es que ese no fue el único caso, ¿cierto? Hay un montón de temas documentados o ciertos videos, fotos y cosas donde van a entender de que hay naves suspendidas o ciertos avistamientos bueno, sí, donde van a entender pues de que hay cosas que no corresponden a un avión, no corresponden a nada volador que conozcamos. Que conozcamos. Pero es que ahora ese es el tema. Pueden haber muchas cosas que armas o tecnología que seguramente Por no ejemplo, conocemos. los famosos drones que están ahora, ¿cierto? ¿Quién nos dice que el tema de los drones es algo actual? Por ejemplo, los drones se pueden suspender en el aire, ¿cierto? Vuelan, son pequeños, ¿cierto? Podría haber drones desde antes, ¿cierto? Desde los años 60, 70 o antes, pues, no sé, es como una suposición. No, y buen punto ahí, Juanda, porque ahí me desbloqueaste es un recuerdo, porque obviamente yo soy un apasionado, como dije antes, y creo que no soy el único al tema de misterios y todas las cosas que no tienen explicación de buenas a primeras. Y siempre he seguido el tema ufológico, no muy de cerca, pero sí he sido como un espectador sobre eso. Y he escuchado también muchos casos de avistamientos. Obviamente nunca me ha pasado. Son como una persona que escucha mucho de fantasma y nunca ha visto un fantasma. Así me pasa con el tema de ovnis. Escucha muchos casos, pero nunca me he dado con la tarea de encontrar alguno o ver alguno. Pero una vez yo me acuerdo que fui a un evento en Pensilvania que había un festival de linternas. Y cuando se termina el festival, yo vi hacia arriba y había una hilera con unos punticos como azulitos, pero una hilera, o sea, súper bien organizada y que se iba moviendo. Y me dio una sensación como, obviamente, lo primero que pensé, o sea, obviamente me viene el raciocinio primero, como que, "Ey, ¿esto qué es? Esto no puede ser, o sea, no, ni todo eso, y en especial un festival que hay tantas personas. O sea, lo primero fue como negar, como, esto no es nada del otro mundo, pero sí me pareció muy extraordinario porque es primera vez que yo veo algo así en el cielo, nunca más lo había visto. Y tampoco sabía qué era lo que era, que a eso es lo que vamos con los ovnis, que al final, ¿qué son los ovnis? Objetos voladores no identificados. Para mí era un ovni, porque yo no lo identificaba. Sí. Entonces, después me di cuenta que estaba buscando porque se me quedó el gusanillo, tenía que saber qué era esa huevonada. Y resulta que era los satélites de Starlink, los de Elon Musk, que orbitan, o sea, orbitan alrededor de la atmósfera y se pueden observar en noches y, digámoslo así, en zonas que no están muy contaminadas lumínicamente. Pero entonces lo que dice Wanda sí es verdad. O sea, imagínese ver eso. O sea, nosotros porque ya lo tenemos interiorizado con Starlink, con muchas cosas, satélites, drones ahora. Pero dígame una persona, no sé, de inclusive los 80 y los 90, ver una hilera así y que sean, sí, unos drones o unos pequeños satélites orbitando y que sea también un secreto de gobierno. Entonces, o sea, ¿hasta dónde llega el nivel de, o sea, ovnis son, porque ovnis para esa persona es, inclusive a fuentes oficiales, si no tienen la información. Pero la línea entre el ovni y el extraterrestre como tal, como lo tenemos interiorizado, son dos cosas que podrían ser o que son muy, muy diferentes. Entonces, me parece también muy curioso esa puntuación que acaba de hacer Juanda. Ahí también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante hacer esa división porque, no sé, el pensamiento muchas veces global es que si hablas de ovnis estás hablando de algo que es extraterrestre y en realidad no. Como dice Daniel, es simplemente un objeto volador no identificado, que puede, si vos no lo identificas, es un ovni para ti, como puede haber sido para el ranchero ver algo diferente, un ovni. Pero eso no quiere decir la presencia o eso no se puede traducir a la presencia extraterrestre, que ya es algo pues ya mucho más
digamos, un tema que podemos tocar, pero es mucho más amplio. Sí, porque, bueno, otra cosa es que lo que pasa del caso Roswell, que tampoco es que estamos hablando de un ovni como tal, un avistamiento, porque él no lo vio y todo, o sea, había pruebas tangibles, físicas, que él inclusive agarró uno de las partes de todos esos restos y se lo llevó, inclusive se lo mostró a su hijo y al final no sé qué, si lo guardó o se lo dejó y todo eso, sino que la persona literalmente estuvo frente a frente con eso. Pero entonces, ya volviendo con lo del ranchero, con las personas a pie, ¿qué es lo que pesa más? ¿El testimonio de las personas o los informes oficiales? Yo creo que, como lo atribuí ahorita, la gente tiende a darle cierto peso de verdad a todos los temas gubernamentales, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno creerle a un granjero que creerle a un alto mando, ¿cierto? Tomándolo pues desde esa lógica, desde ese raciocinio. Siento que el caso tomó una división 50-50 porque se encontraron esas pruebas tangibles desde un inicio y de porque la persona que dio testimonio de esto, o los que dieron testimonio, fueron varios y lo hicieron visible, ¿cierto? ¿Qué pasaba si de pronto esta persona fuera alguien más sugestionable o se dejara comprar por la información? Todo lo dejamos pues al tema del gobierno. Por lo general somos personas normativas, somos personas sujetas a unas reglas y vamos a estar pues al tanto de lo que nos diga un alto mando, sea el presidente, sea un militar o sea otra persona, porque consideramos que ellos están haciendo lo mejor por nosotros, teniendo pues como ese tema de alto mando y demás. Y además hablando de la Fuerza Aérea, que se supone que son individuos que velan por la seguridad de una nación, o en este caso por la seguridad de esas personas en esa zona. Eh, Creo que hay que tener un criterio como personas, o al menos en ese entonces, si nos situamos en ese espacio, de tener un criterio de qué decido creer en este instante, que estoy viendo, que no estoy viendo, el testimonio de la persona, lo que me dice el gobierno. Obviamente el caso dio luces de que algo se estaba ocultando, ¿cierto? De ahí que tenga tanta pertenencia, tanta importancia con que haya sido la cuna de todo este tema de la ufología y todo el tema de avistamiento de pruebas de ovnis. Y Duan, o sea, ¿qué piensas sobre eso? O sea, ¿tiene más impacto el testimonio de las personas o tiene más peso la versión oficial? Pues yo creo que el impacto es muy relativo a la persona, porque bajo qué criterio la persona está evaluando, digamos, este caso, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a 1947, seguramente va a tener mucho más peso la versión oficial que la versión de una persona. Primero, si estás lejos del lugar, no vas a poder conocer la información de primera mano porque no es de ahora que literal podemos comunicarnos globalmente y conocer todas las noticias alrededor del mundo de forma instantánea. Eh, en esa época, digamos que la gente tendía a confiar más en los medios, tendía a confiar más en las fuentes oficiales, por el tema de que no había más versiones. Aquí lo que pasó fue que hay una versión oficial y luego otra, que eso lo que indica es que de alguna manera estaban ocultando algo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que lo que estuviera diciendo el ranchero, bueno, al final el ranchero lo que decía era que los materiales que había visto no eran los que habían, los convencionales que habían mostrado luego. Que si te vas a ver el reporte, pues al final tenía sentido, porque luego hablaron ya del globo aerostático que usaban para espiar. Entonces, Y que no todo los, estaba viendo bien. y que no los identificó, porque una cosa, o sea, Exacto. una persona de rancho que mariquea con tanta maquinaria, no saber ni que, bueno, esto es, no sé, un eje o no sé, o papel aluminio, como también decían ellos que era lo del globo. O sea, simplemente él lo que describe es que es un metal Exacto. flexible y muy resistente, algo que nunca él había visto.
exacto, pero no, de eso no se puede afirmar que es algo que venga de por fuera de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ahí está el tema. Y ahora, si nos vamos de la actualidad, se sigue hablando mucho de este caso. ¿Y qué pasa? Para las personas del pueblo, para las personas de Roswell, ellos les conviene que la historia siga siendo, sí, ese es el lugar de los alienígenas. Ahora sí lo puede decir. Eh, ¿Por qué? Porque eso está generando turismo, entonces, pero ya ahora tenemos muchos más medios para generar un criterio, digamos, una manera más informada y decir, creo en esto, creo en eso otro. Pero ¿usted no cree que hay personas que genuinamente crean o tenga certeza de que en verdad algo pasó? Por ejemplo, vea el astronauta Edgar Mitchell, que, marica, que no estamos hablando de cualquier persona, o sea, una persona que pisó la luna venga a decir esas declaraciones, obviamente porque él no estuvo en la zona, pero escucharlo de altos mandos y tener hay algo que se llama el Security Clearance, que es una prueba que a uno le hace para tener acceso a diferentes niveles de seguridad. Entonces, el recibir esa información de esas fuentes oficiales de que en realidad en Roswell hubo cosas, hubo extraterrestres, como él literalmente lo dice, también da mucho que pensar. Entonces, ¿usted no cree que en verdad hay personas que es justificado que crean en eso, con las pruebas y con todo lo que hemos ya dicho? Que crean en extraterrestres, en este caso. Sí. Sí, Que sí, o sea, que crean que en sí, creo que Roswell hubo un accidente. bueno, que crean, sí, seguramente va a haber personas que genuinamente creen eso por lo que conocen, por lo que vieron, por lo que hablaron con otra persona. Si usted me pregunta a mí, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente basarme en lo que puedo leer, en lo que puedo escucharme, en lo que puedo ver, ¿cierto? Y en base a eso generar un criterio, pero claro, van a haber personas que genuinamente sienten y creen que eso fue lo que pasó y ahí, digamos, no, uno no, digamos, no va a decir, no, eso está mal o eso está bien, simplemente pues es el criterio de cada persona, pero sí, ahí te respondo, sí. Yo siento que ese tipo de cosas, más por las limitaciones en ese entonces con medio de la comunicación, la tecnología y que todo quedaba como muy en el aire, se prestaba mucho a las suposiciones, ¿cierto? O a crear ciertas historias o de pronto darle un sentido a todas esas afirmaciones, todas esas anécdotas. Eh, Siento que el ser humano, sea estas circunstancias o sea las que sean, por ejemplo, vamos a hablar del hombre cavernícola que trata de darle un sentido a ver un astro suspendido en el aire, ¿cierto? Que ya lo atribuyan a un dios o algo más o algo que me mira o algo que nos cuida. Yo creo que también la gente trata de darle una explicación a sus avistamientos, pues si el gobierno ni nadie te dice que hay un objeto volador que ellos construyeron para espionaje, no te lo explican, obviamente porque es espionaje no te lo pueden decir. Uno que trata de darle a eso, pues qué sentido trata uno de darle a eso, de ver algún objeto suspendido en el aire que brilla, ¿cierto? Entonces podemos decir que son otras personas, obviamente no somos nosotros porque yo solamente he visto aviones, avionetas o helicópteros, Ujú. no he visto nada en el aire que se suspenda de esa manera, ¿cierto? Entonces yo creo que la gente le da como esa viabilidad o le da como esa forma de pensar, mira, hay algo más. Puede ser otras personas que nos vigilan, puede ser, ¿cierto? Desde afuera. También el tema lunar estaba muy presente durante esa época, ¿cierto? El tema de el hombre quiere ir a la luna, visitar la luna. Entonces todo eso como que se junta, todo se pega. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No sé qué estamos viendo, pero vamos a darle un sentido, ¿cierto? Pueden ser otras personas que nos están visitando. Aparte de que después de ese caso Roswell, creo que hubo por ahí unos 20 años donde el tema de abducciones fue la frecuente, ¿cierto? No sé si eran personas tratando de llamar la atención o simplemente eran casos aislados donde no se tienen pruebas tangibles de que hubo contacto con otros seres fuera de este planeta. Sí, porque yo me voy, por ejemplo, el caso, o sea, yo también estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron, que con la respuesta de que puede pesar más el tema de la publicación o el reporte que el gobierno
haga sobre cualquier otro caso, más que los testimonios de varios testigos. ¿Por qué? Porque se supone y en teoría el gobierno estudia más en profundidad las cosas, saben cómo se está manejando la situación, o sea, entienden más y se entiende que ellos, digamos así como son los adultos, por así decirlo, que van a ir hasta el fondo de la cuestión, que van a investigar y que van a debatir o a aclarar con hechos que esto fue así y no como las personas lo dicen. Eso en teoría, pues ahí sí yo estoy 100% con la versión oficial. Ahora bien, en estos últimos años, con todos los casos, no solo con los casos de estos, sino a nivel de política, de todo, ya sabemos que lo que es el comunicado oficial del político del turno, del dirigente del turno, no es ni por encima la realidad que está pasando en un país, en una comunidad, en cualquier otro lugar, sino que ellos siempre van a ver o van a dar el testimonio siempre a su beneficio, ya sea político, ya sea, no sé, económico, ya sea cara de cómo son reflejados a otros países. Entonces, a ver, si me preguntan eso mismo, no sé, hace por ahí 10 años, pues sí, simplemente me iría por la, por el ente gubernamental y lo que ellos digan, eso es, va pa' misa. Pero ahora que ya se le está viendo las costuras a cómo realmente funcionan los gobiernos que siempre tiran para, para salvar sus ambiciones o sus cosas de ellos, pues ahí se me queda un poquito más complicado creer en lo que digan las versiones oficiales. No estoy hablando solamente de esto, del caso Roswell, que, que podría ser también, sino que, no sé, se me viene eso a la mente con lo que vemos día a día, que políticos dicen cosas que no se acercan ni a la realidad, dan testimonios o certezas de cosas que están pasando, no sé, que haya un conflicto. Para ellos no existe ese conflicto, sabiendo que miles de personas están ya sea muriendo por la violencia o por hambre, X, y motivo. Y eso entra en todos los países. Entonces, no sé, o sea, a veces como que la versión del gobierno no es a veces tan clara como nos gustaría, la verdad. Pero bueno, dígame, Juanda. Entonces, por ejemplo, planteemos eso con los últimos reportes que han dado de que, mira, vamos a publicar todo lo que tenemos oculto, ¿cierto? Que han estado publicando material con respecto a fotos de supuestos ovnis y todo esto, ¿cierto? De pronto, ¿qué intencionalidad hay detrás de eso? De que yo como gobierno de Estados Unidos quiera que la gente conozca todos los archivos que tuve ocultos durante casi medio siglo, ¿cierto? ¿Qué intencionalidad hay detrás de eso? Y más que ahora tenemos tecnología tan avanzada como drones que pueden ir hasta tu casa y tomarte fotos o de pronto acabar hasta con tu propia vida. Entonces, ¿qué intencionalidad hay detrás de eso? Seguir ocultando de que tenemos tecnología avanzada que se pueda asemejar a todas esas historias inventadas, ¿cierto? Sobre vida extraterrestre a través de platillos. O de qué tenemos detrás de nosotros, o al menos o también el descaro de decirle a la gente, mira, les estuvimos ocultando esto durante todo este tiempo, que pronto puede corresponder a nuestra tecnología o a otros, pero qué necesidad de ocultarle a la gente. ¿Dónde quedan todos esos informes y todos esos reportes donde ellos daban veracidad de que no se trataba de algo más, ¿cierto? De que obviamente nos estaban mintiendo. ¿Para qué hacer eso? Pues
pues para intentar responderle ahí a Juan, pues es una pregunta muy buena y es, listo, ¿para qué? Yo diría que en su momento calmar la presión mediática porque un caso que lleva 50 años, entre comillas, abierto, todo el mundo hablando de eso, entonces como, y no sé si ustedes vieron, pero literal el caso es como, el informe que sacaron dice como, informe de Roswell, caso cerrado. Vamos a concluir aquí, que no se siga hablando de eso. En el 97 de que salieron eso. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo ahí yo también estuve leyendo un poquito sobre esos informes, porque al final, como les decía ahorita, creo que lo importante ahora cuando tenemos tanto acceso a la información es al final, si a usted le interesa el tema, informarse y formar su criterio. Y por ejemplo hay un tema ahí, es que en el informe oficial, ellos sacaron 2 informes oficiales, el gobierno, y en el primero hablan de la operación que Daniel mencionó, ¿no? De los globos aerostáticos, ¿cierto? Magul. Y, ajá, exacto. Magul es, sí. Sí. Y luego también hablan de el tema de, aquí lo tengo, high dive, de los maniquís, que para el tema de los cuerpos. Pero entonces ya ahí estamos hablando de 2 cosas diferentes, de 2 operaciones diferentes. Y cuando vas a consultar cuándo en realidad se hizo el tema de los maniquís, fue entre 1953 y 1956. Correcto. Pues hay una incongruencia. Entonces, ¿cómo defienden ellos la incongruencia? Diciendo que las personas, los testigos que hablaron en su momento de cuerpos y eso, los cuerpos se vieron en esa época y no en 1947. Entonces al final quedas como que, bueno, una persona va a confundir 10 años de diferencia. Entonces, al final yo creo que intentaron aclarar tanto que oscurecieron más. Pero inicialmente el primer reporte, el de el espionaje con los globos aerostáticos, para mí tenía mucho sentido. Porque como hablamos ahorita, si yo veo algo que no he visto nunca, para mí eso es algo que yo voy a decir, bueno, ¿eso dónde viene? ¿Cierto? O le pasó a Daniel. Entonces, sí, nada más quería aportar eso ahí. No, sí, lo que dice Duan es cierto. Lo de, o sea, lo que el caso o el informe, el primer informe que hubo, que fue en 1994, que fue el de Roswell, Factos versus Ficción, en el desierto de Nuevo México, es donde aclaran que en el 47 los restos que cayeron allá cerca de Roswell eran restos de una, este, de un globo, de un globo Globo aerostático. un globo meteorológico que en sí ellos, o sea, admitieron que lo usaron para recibir o cavar información sobre las pruebas nucleares que estaban haciendo el gobierno soviético. Ese fue el informe del 97. Luego hubo el otro informe que Juan mencionó, que es Roswell, caso cerrado. Ese fue sacado por la Fuerza Aérea, que ahí es donde mencionan que los cuerpos que dijeron que habían rescatado en dicho tal accidente de Roswell eran unos maniquíes de prueba que estaban experimentando en los 50. Entonces, o sea, sí, como que hubo una confusión ahí y los cuerpos o esos maniquíes que capturaron lo trasladaron al tema de Roswell y confundieron esos maniquíes con el proyecto Mogul, que era el de este globo como tal. Eso según los informes. Obviamente nos vamos según los informes del gobierno. Entonces, sí, o sea, tiene demasiada razón, Duan, que a veces por querer esclarecer todo tan inmediato, tan rápido, al final termina echándole. Es como cuando uno la caga, no por arreglarla, por arreglar la situación, Hagamos caso. la termina cagando más. Entonces puede ser un claro ejemplo de lo que pasó aquí con el ente del gobierno.
Sí, porque ahí para complementar, estamos en el 2026 y se sigue hablando de eso. O sea que el caso tan cerrado no fue. No, no, y hasta ahora, por ejemplo, no sé, no quise profundizar mucho porque, o sea, a nivel personal, si no, no quisiera meterme en eso, porque ya sí me parece, no sé, como una payasada, pero también en el 2000, no me acuerdo en qué año, si les soy honesto, a lo mejor 2010, 2012, fue que otra vez revivió el fenómeno de Roswell porque se supone que encontraron unas diapositivas, unas imágenes de unos cuerpos aproximadamente como de 1 metro que estaban, o sea, no era ni por encima, era, digámoslo así, humanoide, pero era muy diferente. Si nos ponemos a ver ahora, sería como una momia deforme. Más o menos así se las podría explicar en la diapositiva. Si quieren, ustedes pueden ir y chequear esa información. Lo pueden buscar como el, la momia o el resto de los restos de Roswell que lo sacaron. Y es muy famoso porque hubo una conferencia en México con un catedrático que era un forense. Se me hace que era un forense, sí, un forense que era un catedrático de una universidad de allá de México. Como le digo, esta información no la tengo muy clara porque no me fui a profundidad para buscarlo porque tampoco me interesaba mucho, pero o sea, le estoy diciendo lo que más o menos me acuerdo de eso, ya que viene el caso. Entonces, esta persona describe más o menos como ese humanoide que le faltan yo no sé cuántas costillas y que, por ejemplo, él determinaba que no era humano porque no podría sobrevivir a las condiciones con las que nosotros vivimos. Le faltaba como la mitad de las costillas que generalmente tiene un humano, era de tamaño como de un niño de 10 a 8 años, o sea, era pequeño. Y a raíz de todo eso, que fue, digamos así, el despertar una vez de Roswell, que fue en estos 2000, no me acuerdo el año en sí, cuál es, empezaron a revivir de nuevo el tema de Roswell, porque habían encontrado unas diapositivas y unas cosas y nueva información sobre sobre el caso de Roswell. O sea que sí, marica, cada vez tan muerto y caso cerrado como dice la Fuerza Aérea, no está, porque siempre se encuentran más y más y testigos y militares, porque eso es otra cosa, los testimonios, porque no solo son los testimonios de las personas de a pie, sino de militares. Por ejemplo, los militares tienen una cláusula que obviamente no pueden, y más cuando tienen ese security clearance o ese top secret, no pueden estar ahí diciendo sus cosas, obviamente por lógicas razones. Entonces, lo que les queda, una vez retirados, pueden hablar dependiendo del nivel de seguridad que hayan tenido o inclusive ya después de muertos. Y hay un militar, creo que era un coronel, que fue a la notaría o al registro civil, dejó un documento escrito, notariado, y que en el momento de que se muera se puede leer. Lástima que no tengo esa carta aquí. Me hubiera gustado tenerla para leérselas, pero si quieren la pueden también buscar. O sea, toda la información que estamos tocando aquí, todo eso se puede contrastar, ya sea por la página del FBI, que también está. La mayor información que yo cogí también es la de Vanguardia, eh, y todos esos periódicos que está todo contrastado. Así que si ustedes quieren indagar más, informarse más, darse cuenta de lo que es la cumbre que pasó en México sobre este raro ser, también la de la carta del coronel que dejó
y que salió a la luz después de su muerte, que también, o sea, pueden ir y visitarla y ahondar más en el tema. Pero sí, o sea, Roswell, o sea, y es más, vea que nosotros estamos tocando este tema ahora. También porque que es, creo que la manera de iniciarse en el tema ovni, que es el tema emblema de la ufología, eh, pero también porque no deja de ser un tema muy, muy interesante hasta el día de hoy. Pero bueno, una pregunta que les tengo a ustedes, o sea, el tema de curiosidad, ¿cuál es el tema ovni favorito de ustedes? Mi tema favorito, que incluso lo quise traer a este espacio, es son los hombres con las gafas de plomo. Con un caso dado en Brasil. Es sobre dos hombres que eran técnicos electricistas que fueron encontrados por un niño. En eso se llamaba, eso fue un morro, una montaña, ¿cierto? Llamada la Vintena en Niterói, eso es en Brasil. Y fueron encontrados pues a una altura considerable, pues estas montañas alticas, bastante da pues la cima. Ellos fueron encontrados con gafas de plomo puestas en una posición tranquila, con un traje informal, con impermeables y con ciertas notas donde deban entender de que iban a encontrarse con alguien, que debían tomar ciertas cápsulas y que iban a estar de alguna forma como expuestos a un tipo de radiación, ¿cierto? Porque es muy dado este caso en la ufología, porque deja muchos interrogantes con respecto a eso. Hay muchas dudas con respecto a la muerte de ellos. En el tema de autopsia no se encontraron traumatismos, no se encontraron que hubieran sido, que si los hubieran, se hubiera quitado la vida de alguna forma. Simplemente perdieron la vida, pero no se sabe cómo. Y estaban en la cima. El lugar es conocido porque hay muchos, hubo hallazgos, hubo avistamientos de ovnis, ¿cierto? Y los tipos, aunque no se sabe por qué o cómo o testimonio de quién, decían que ellos estaban en algún tipo de tema, pues metidos en temas de lo que llaman espiritismo científico, ¿cierto? No sé si era algún tipo de secta o algo relacionado, donde ellos se interesaban por temas ovnis y demás. ¿Qué es lo que me parece curioso, me parece extraño? De que ellos se hayan viajado tanto, porque hicieron un viaje considerable, creo que hasta de 250 kilómetros, ellos no pertenecían a la zona, para estar allá en la cima, porque tenían certeza de que habían avistamientos allá y que sean encontrados muertos y sin una causa aparente, y vestidos de esta manera y con las gafas y todo el tema. No sé qué piensan de pronto los oyentes, qué conclusión puede sacar uno de la muerte de estos sujetos, que los motivó llegar hasta allá, estar a solas en una cima, en una montaña, y estar vestidos de esta manera. ¿A quién estaban esperando? ¿Por qué vestidos de esta forma? Pues ese no es el traje, o la forma no subir a un lugar de ese tipo. Y más que todo lo en particular las gafas, porque tenemos gafas así, o los dos, o que dos personas mueran en las mismas circunstancias y el mismo día, sí, sin causa aparente y que la autopsia no revele envenenamiento o algo parecido. O sea, nada más hubo que como muerte natural o un tipo de paro cardíaco. Sí, no se mostró temas de paro cardíaco, ni envenenamiento, ni que era ácido, Zona. la radiación. Ellos se les encontró fue una botella de agua y unas toallas húmedas. Ese fue el problema, tomar agua. Y a la mujer con la que se habían encontrado le dijeron, pues antes de subir a la montaña, le dijeron que le iban a devolver la botella de agua. Pues que ellos iban a volver y que se la devolvían. O sea, que no iban con intención, o sea, que no iban con intenciones de morir o que iba a ser la última Sí, interacción con esa la persona. mujer que los atendió, que era de un bar, dijo que uno de ellos estaba muy nervioso y miraba el reloj constantemente. Tenía un reloj de mano donde todo el tiempo era mirando la hora. Que coincide un poco con lo de las notas, porque las notas, aparte de tener esos detalles de que se iban a encontrar con alguien, ¿cierto? De que tenían que estar preparados y tomarse unas cápsulas, tenían las horas. O sea, cada frase tenía una hora en concreto de que tenían que hacer, como un paso a paso. Había uno muy nervioso y pidieron la botella y dijeron, nosotros vamos a volver. ¿Qué significa esto? Que ellos de alguna forma no se quitaron la bebida o iban
dados a quitarse la vida. Ellos estaban seguros que iban a volver, de que se iban a encontrar con alguien, sí, pero que iban a volver otra vez al bar. Mm. Y la pregunta ahí es, ¿con quién se iban a encontrar? O con quién se ¿O encontraron con quién se encontraron que los eh, amochó? fuera de este planeta o en este planeta que les quitó la vida y cómo les quitó la vida. Eso es lo más curioso. Y ese caso es precisamente en los años donde el tema de abducciones estaba muy presente. Mm. ¿Cierto? El caso de estos dos brasileños no es el único, donde hay personas que decían que vieron un platillo, que una luz se acercó a su casa, o que vi algo que pasó sobre el aire, o que se suspendió en el cielo. Entonces es muy raro, muy charro, de que fueron 20 años donde hubo una cantidad enorme de testimonios, no solo en Estados Unidos, que indicaban de que habían objetos en el aire y de que los estaban vigilando. Es va, muy, muy interesante. Bueno, para ir concluyendo con este caso como tal, Duan, ¿cuál es el caso suyo ovni favorito? Yo no tengo un caso ovni favorito. Recuerdo, recuerdo mucho uno que vi hace poquitos años, creo que fue en Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, pues no recuerdo exactamente, pero unos videos donde se veía como un disco estático, no sé si usted lo viera, y que cada vez que se le acercaba el piloto como que desaparecía. Recuerdo mucho eso, pero al final, como les digo, no tengo como un caso ahí particular porque pienso que todos son muy, muy similares. O sea, es como que ves algo, y es lo que hablamos ahorita, ves algo que en su momento no lo identificas, pero puede ser cualquier cosa. Para mí la pregunta va más por otro lado, ¿presencia extraterrestre o no presencia extraterrestre? Esa la devuelvo a ustedes. ¿Ustedes qué piensan? No, marica, Bueno, jaque mate ateo. yo, desde mi opinión, yo creería que puede haber vida en otra vía láctea, en otra galaxia, puede que en otro planeta no identificado, que sea una vida racional o simplemente biológica como pues los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor, pueden ser de esa manera, ¿cierto? Con tecnología más avanzada o más inteligentes que nosotros, pues, no sé, lo dudo, ¿cierto? No tenemos pruebas de eso, pero sí podría atribuir de pronto por el orden del mundo y que nosotros somos prueba de que somos seres con cierto nivel de inteligencia y somos seres biológicos, de que de pronto podría establecerse otro tipo de vidas en otros espacios, en otros lugares que hayan las condiciones. De que nos hayan visitado y de que ya ellos sean conscientes de que existimos y que no hayan ido no hayan habido más acercamientos, pues ya me parece ridículo porque, pues piensen ustedes, nosotros como personas viajamos a la luna y nos dimos cuenta, pues eso es algo hipotético, nos dimos cuenta de que hay otros seres allá en la luna. No nos generaría mucha curiosidad estar realizando diferentes viajes para poder establecer contacto con este tipo de seres. Claro, o dígame lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América. No se quedaron acá. Sí. Es una buena, es un buen ejemplo. Ahí depende mucho de quién es más poderoso. Claro, es que ese es el problema. O sea, yo también creo, respondiendo lo de Duván, y muy parecido a lo que dice Wanda, vida en otros, ah, no sé, digámoslo así, galaxias y En el todo eso, universo. en el universo, sí. Porque si no, pues imagine tener este universo tan vasto y todo eso para nosotros. Y yo creo que la vida siempre se abre paso. Eso es inevitable. La vida siempre quiere abrirse paso. Cuando encuentra las condiciones ideales, sí o sí se va a abrir paso. Que inteligente, no inteligente, pues eso es dependiendo de qué tan estable sea el planeta en el que se esté generando tal vida y la estabilidad. Pero de que si la hay a nivel inclusive microscópico o a nivel de bacterias, sí. De eso, de eso sí, yo soy muy partidario ya de extraterrestres, de que nos vienen a visitar, de que vienen aquí con sus platillos volantes y abducir personas para ponerle zonas en el ano. No, o sea,
No, no soy muy partidario a eso. Pero, pero yo creo que hay algo también que no nos están contando. No sé si son experimentos militares o qué, lo que dice Wanda. Imagínese un dron hace, no sé, 40, 50 años. ¿Cómo lo interpretaría una persona? Entonces, o sea, hay algo, el tema ovni dentro de nuestro planeta que no, que hay muchas preguntas, que hay muchas lagunas de que no nos han dicho, de que hay un misterio en sí. De eso sí también estoy seguro. Pero tampoco compro el tema de los marcianitos que les acabo de describir que le hace tal cosas a las personas incautas. Entonces, sí, o sea, para mí es esa conclusión. También invito a las personas, a los muchachos que nos están escuchando, me gustaría también saber cuál es su caso ovni o de extraterrestre o cualquier caso favorito. Me gustaría leerlo, saber cuál es, porque el de Juanda, la verdad no, o sea, sí más o menos me daba cuenta sabía más o menos por el título, pero no tan así, de que habían muerto de una manera tan, no sé, tan en paz o tan rara. Entonces, Sí, más tranquilos. tan tranquilos, correcto. Entonces, sí, para aquellos que nos están escuchando, nos gustaría saber cuál es su tema ovni favorito y también qué es lo que piensan de estos casos. Si creen que nos visitan, no nos visitan, si creen que hay vida fuera de también de nuestro planeta, que son esas cosas que las personas ven en el firmamento que no tienen ninguna explicación. Entonces, estaremos atentos a todos esos comentarios. Eso si hay alguno que ya haya visto o haya tenido algún contacto. Pues no lo vamos a tratar de loco, obviamente. Yo sé que somos muy objetivos de acá, pero sería increíble, ¿no? Sería muy bacano uno poder escuchar algún tipo de anécdota o algo de alguna persona, porque pues, no sabemos quién ha tenido este tipo de experiencias y tal vez no comentárselo a nadie, ahí como entre familia o para él mismo. Sería, sería muy, muy chévere. Sí, Sí, no, que si lo quieren compartir, nos cuenten si les pasó como a Daniel de pronto, que vieron un objeto volador no identificado y luego se dieron cuenta que en realidad era algo que ya existía, sino que simplemente Elon Musk, no lo conocían. Elon Musk ahí vigilándote cuando te bañes. no, marica, si a mí me hubiera pasado eso hace 10 años que no estaba Starlink ni nada de eso, marica, ese era mi caso ovni. Y sin internet para consultar eh, qué era, Claro, te vuelve loco. sí, En estos momentos ustedes estuvieron ahí en una iglesia dedicada a la llegada de los extraterrestres. a Pues lo los que nos marcianito. escuchan, ¿sabían que hay una iglesia acá en Colombia preparada para la llegada de otros seres fuera de la Vía Láctea? Es una iglesia, es un lugar establecido y está establecido también como religión. ¿Y cómo Para se, los que no sepan, y cómo se llama a vuelta? no recuerdo bien el nombre, pero sí existe. Y están preparados para, es como la llegada de un Mesías prácticamente. Están preparados para vaciarte los bolsillos. A los curiosos, para que vean que existe un templo. Bueno, sin más nada, ese es el caso Roswell. Como les digo a todos los oyentes, nos hacen saber sus casos. También si les ha pasado de primera mano, mejor que mejor. Bueno. Saliendo del tema muy drásticamente, a mí me gusta hacer muchas preguntas, y a veces con las preguntas no saben por dónde Siento la presión. les va a pegar. Pero, a ver, Wanda, a usted primero,
¿Qué es lo más loco que usted haría por amor? Más loco que haría por amor. Mm. A una persona que realmente ame, soy capaz de entregar mi vida. Ok. Pero no sé si eso se entre lo loco, lo valiente o... No, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que son muy arriesgadas. No sé, como servirles de fiador. No, eso pasa mucho. Eso no se llega. Recibir, No, entonces yo soy muy loco. recibir, Cálmate, guac. Estamos en un podcast. Cálmate, Susana. Daniela no está en la casa, ¿cierto que no? Pero sí, yo creo que sería el tema de entregar mi vida en una situación particular donde pueda entregar mi vida a costa pues de que ella se salve o él se salve. Pues estamos hablando de amor romántico o amor. Sí, no, sí. O sea, recibir una añalada. ¿Qué tipo de amor? No, sí, ese. O sea, recibir una añalada. Por un hermano, por mi mamá, por, ¿cierto? Por una pareja que uno tenga o esposa, ¿cierto? Yo diría que uno, pues yo no tendría problema en perder mi vida por salvarlo. Ok. Dual. La respuesta muy lógica y sí, o sea, igual que No, no, quería cámbiala, por ese lado, pero no lo... Ah, Cámbiemela. Esa no, esa ya. por eso. Ya esa la... Sí, exacto, ya se le iba a cambiar, pero digamos la lógica sería, o la respuesta lógica sería eso, pero bueno, si nos vamos a algo bien loco, no sé, por amor cruzar el país caminando, el continente caminando, en cicla, en patines, algo así, ¿sí me hago entender? Uy, marica, muy loco, sí, muy loco. Ese hombre ama demasiado. Pero depende, es que estamos hablando de patines en las lomas de... Las mismas que hay por acá. Ya, eso ya es una penitencia, huevón. Pero, exacto, por eso digo, esto es muy loco. Alguien que haga eso por amor me parece muy loco. O, digamos, hay tipos de amor. No sé si ustedes conocen, bueno, aquí va un poquito algo más personal que los oyentes seguramente no conocen mío. Y me gusta mucho el fútbol, amor por un equipo de fútbol. Haría lo que hizo, hay una persona que ya lo hizo acá, se tatuó la camisa del equipo de fútbol. Tatuada. Yo lo pensé en algún momento, tatuarme algo, no sé si hasta allá, pero... No, Bueno. está con ese subacho. Yo tengo menos A ver, espere, que me perdí un poquito. O sea, que tatuarse el equipo. Se tatuó el equipo, o sea, no el equipo, se Camisa. tatuó la camisa del O equipo. sea, está admitiendo que lo haría, que le haría lo mismo. O sea, no, yo no admití que lo haría, que tal vez lo pensé. Pero estamos hablando de lo más loco que usted haría. O sea, sí lo consideraría. O sea, lo más loco también sería tatuarse Pues algo relacionado con... un amor diferente, exacto. Relacionado con el fútbol, puedo hacer cosas muy locas, sí. ¿Y se tatuaría qué? ¿El nombre de su señora esposa? ¿O no? Por amor, tal vez, sí, tal vez. Onda también. Y usted, cuéntenos, Daniel. Bueno, aquí hay dos hombres casados. Ese hombre casado no soy yo. Creo que sería bueno que respondieran mis amigos casados, ¿no? Yo ya respondí. Yo sí, no Sí. tengo ningún problema. Falta Daniel que está... No, yo ya. Sí, ya. Ay, Yo ya. Es- ¿Por qué no me estás escribiendo por el chat, Daniel? no. Honesto, y me tatuaría el nombre completo de ella gigante ahí en la espalda. No, a ver, Toda la espalda. a ser honesto, yo sí me tatuaría. Pero no un nombre, porque a mí tatuarme letras sí me parece muy mañé. La verdad. Me parece muy paila. Tatuarse El letras. chino. Me gustaría tatuarme. No, menos. Pero sí, sí algo como... Algo simbólico Simbólico. que entre los dos. Como... No, pero estamos hablando de letras. Estamos letras no. Este hombre no ama demasiado. No, letras Este no. hombre no ama demasiado. No, o sea, yo lo que haría, por ejemplo, como... ¿cómo es que se llaman? Machine tattoos. O sea, en combinación. Pero así como letras y todo, no. O sea,
La letra De G. algo que encaja entre los Sí. o sea, algo diferente, pero va a encajar entre los dos. Sí, pero eso es normal, eso no es loco. No, pero se hace con la pareja. Se hace por la pareja. Pero ahora estamos hablando de algo loco. Ah, No, no, yo algo, no, hay. Yo lo loco que haría, no. Juan es un maníaco, usted no. Juan es el guasón prácticamente. Es que yo no comparto el nivel de locura suya. Estoy sentado junto al guasón en nuestro momento. Ya lo digo. No sé, yo lo más loco, no sé, cederle la silla del metro. No, Uy, oiga, dale los buenos días. Invitarla a comer. no mentiras, pero bueno, ¿por qué les hago la pregunta? Porque me salieron dos noticias, pero que ya son viejísimas también, pero me hicieron mucha gracia que la primera, porque bueno, también si nos vamos al otro extremo, que es lo que harían y que hay muchas mujeres y hombres que hacen por despecho y por rabia. Yo me acuerdo que hubo una que inscribió su expareja al ejército, como tenía todos sus datos y todo eso, lo inscribió al ejército y lo hizo pagar servicio. Hay una persona que hizo un acto de amor muy, 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 muy lindo, que la tengo por aquí, y es que es una mujer, eso fue en Colombia, fue detenida recientemente tras intentar robar una moto con el fin de regalársela a su novio. ¿Qué Eso, moto era? no sé, güey. Una NK. Pero para que, o sea, la intención era que el novio quedara Con la moto. robada. Claro, no, o sea, si ella fue, y no, mi novio necesita una moto, que a mí me gustaría que hicieran no, que mi novio necesita una moto, pum, va, obviamente como no creo que tuviese el dinero, fue y se robó la moto para dársela a su pareja. ¿Ustedes no creen que eso es muy tierno? A pesar del crimen. O sea, quitando el crimen pues, por medio. Pues si los dos están en la misma celda, se les que iba la moral. De todas maneras. No, pues, a ver, tierno no es, loco sí, estamos hablando de locura sí, pero tierno no. No, que Al le, final, ¿en qué concluyó eso? no, que le encanaron, huevón, que le encanaron por robar. Solo la moto. No, el parcero quedó más aburrido porque quedó sin moto y sin novia. No. Ese sí es estar de malas. Pero también hay una que esa sí es vieja. Esa sí es vieja y esta se va para el otro extremo. Y es que, y eso fue ya en España, y es que una mujer acepta 7 años de cárcel por cortar el pene a su pareja en el bar donde trabajaban. Y era una Pero individuo. ella no estaba muy enamorada, ¿o sí? Esa sí no fue. Sí, está raro. Es para que escriban tipo en el ejército. Eso, ay, ¿cuál amor hay ahí? ¿Cómo entiendes el amor? Ya. Por eso yo le digo, comparando estos casos, ¿no le parece que la que robó la moto no es muy tierna? Y no, te imaginas, robarse la moto y con el pene en el maletero. No, Porque pero le recortó el miembro viril a mi amigo. ¿por qué? ¿Por qué se lo cortó? No, güey, o sea, Sí, Yo lo quería para ella, no, o sea, siempre. la razón no dice o sea, el por qué como tal no especifica ella, sino que era una persona que trabajaba en este bar, era en San Andreu, sí, San Andreu, no San Andrés, es una localidad de Cataluña, y lo que era es que ella trabajaba en ese bar y la persona, el individuo en cuestión que sufrió ese atropello, era su jefe.
no eran ni siquiera pareja sentimental estable, sino que se robaban y se daban los picos y qué tales. Entonces, una mañana de un martes, el jefe fue a ayudarlas a cerrar. En esas, la individuo en cuestión se ofrece a pegarse como ternera y y en esas, y, y en esas, Los técnicos están muy entonces. en esas procede también a cortar. Ingeniero con hambre. Quería tenerlo, no sé, inalámbrico, quién sabe. En esa se lo cortó. Obviamente, Era, salía más barato comprarse uno. no, literal. No, la cosa es que el man obviamente va a la estación, pone su denuncia y todo eso. Y la vieja también, creo que es al otro día, es que intenta interponer otra denuncia, pero hacia él, porque ella decía que fue en defensa propia, ya que él la estaba obligando a hacer eso y que era un maltrato, o sea, que el tipo la estaba maltratando. Obviamente el ser jefe y todo eso, pues casos se han visto, ¿sí o no? Lo que pasa con este caso es que ella no contaba que en el bar habían cámaras de seguridad. Y el juez, que esa fue la noticia que hubo, fue que aceptó, o sea, le pusieron la sentencia final, aceptó los 7 años de cárcel y también debería pagar 250.000 euros por indemnización a la víctima, Muy pocos. marica. 7 años iba a cantar. Conclusión, el amor duele. No. Sí. El amor lo fue todo. Marica, muy poco. Amor, locura. Eh, ¿Qué momento estamos en el podcast otra vez de los psicópatas? Sí, ya. Extraterrestre. ¿Qué es eso? Terneros, extraterrestres. Estamos hablando de todo. volvió la sangre a este podcast. Que habíamos descansado un poquito de tanta violencia. No, y espérese para lo que viene. No, pero sí, ¿cuánto valdrá? Eso se puede, ya hablando serio, eso se puede reconstruir. Sí, pero eso no tiene que ser al instante, yo diría, no. Sí, no. Pues yo creo que sí he escuchado casos donde... Sí. Pero eso tiene que llevarlo usted en hielo. De una corriente. No, yo la verdad no sé. Para que lo pegue. Una Que persona. lo pegan al revés. Que orine para arriba. Ahí viene para adentro. Una persona en el sector de la salud que nos saque de esta duda. ¿Eso se puede pegar o no? Como que raras acá de comentarios son anécdotas sobre miembros. Ahí está bien todo zombies. Para sentarse. Hay una historia que tenga las dos cosas. El día que me cortaron el miembro de una... Porque eso es como para sentarse con un cafecito y leer todo el día comentarios. Pues una tarde agradable. Ay, este marica me hizo llorar. No, pero, marica, porque otra cosa, y si no es del de uno, y del de uno quedó muy pailas, para eso yo creo que no hay donante. No. Que no. Hay mucha aceptación, eso es lo que hay. Terminando ya esto, y por favor que nos dejen saber si se puede o no, nos vamos para el minuto personal, donde tenemos un minutico cada uno en compartir, ya sea una anécdota, ya sea no sé, lo que sea, un consejo, una recomendación, un minuto que lo queremos
compartir con ustedes de tú a tú. Empezamos, no sé, ¿quién quiere empezar? Wanda, con su minuto personal. Sí, no, yo quería como recomendar dos películas. Hay un director que se me olvida el nombre, se llama Denis, el apellido no sé pronunciarlo, no me arriesgar aquí a hacer el ridículo. Legal. Pero sí, es el director de Duna o Dune, ¿cierto? Ah, del de Una Doom. película llamada La Llegada o Arrival, no. Oh, sí, Arrival. Arrival. Esa película es muy tesa, ¿cierto? Porque no solamente nos muestran una llegada de seres de otro lugar, sino que nos establecen todo un tema o un sistema de lenguaje a través de ellos y cómo tratan de comunicarse con nosotros. Entonces, establecen unos presentes como que muy realistas, obviamente sabiendo que es ciencia ficción, pero sí nos muestra como que cómo se establece esa conexión. Y hay una película también llamada, pero ya es un clasiquito, yo sé que la han visto muchos, para los que no, se llama Señales. La quería recomendar porque creo que fue uno de mis primeros traumas en la infancia con respecto a temas de extraterrestres, porque la película nos plantea pues una familia granjera, muy aparte de todo el tema de información y demás, solamente tienen un televisor donde les están informando de que llega de otros seres y que tienen que estar preparados y todo un tema de sugestión y demás y de avistamiento de estos seres. Entonces, muy peculiar esa película, entonces ahí tienen las dos recomendaciones. Bueno, interesante. Juan, Bueno. sé que nos trae. Seguiré con la mía. Una de las que les traía es la misma que Juan ya mencionó, Arrival. Me parece pues muy interesante. Sin embargo, hay otra que es viejita, se llama Contact. Ujú. Esa película me pareció, cuando la vi hace muchos años ya, pero me pareció muy interesante porque pues aborda el tema de digamos, los seres extraterrestres de una manera diferente, no como verlo con el tema de ficción, sino que lo intenta, o me parece a mí, verlo desde algo muy lógico de cómo reaccionaría la sociedad en los diferentes ámbitos a una llegada o a un acontecimiento como estos. Entonces, esa sería la recomendación. Está basada en una película, en una novela, perdón, es un libro de Carl Sagan, no sé si lo han escuchado, es un Claro. astrónomo que pues, habló mucho del tema de ovnis universo. y el tema de extraterrestres, entonces, nada, recomendada esa película, bastante recomendada, la verdad. Bueno, yo, Contact en inglés. yo me voy por esa misma vertiente, ya que estamos tocando con el tema de Roswell. Y es una serie, o sea, va a ser cortica y concisa, que es El problema de los tres cuerpos. Está en Netflix, es una serie que es, no quiero destriparla mucho, no quiero abrir el melón, simplemente vayan y créanme, si les gusta el tema del universo, de la ciencia, de todo ese tema, si hay vida o no en otros planetas, en otras galaxias, ese tema o esa serie les va, o sea, va a volver loco, les va a encantar. Entonces, si la van a ver, ahí nos dejan saber tanto, ya sea si es la de Tres Cuerpos, si es la de Arrival, si es la que hemos dicho aquí de recomendaciones, nos deja saber qué tal, o si la vieron, qué les parece, qué conclusiones traen ustedes también de esa serie. Y, y nada más. Gracias muchachos a ustedes por estar aquí otra semanita más, por tocar este tema de introducción del tema OVNI, con este caso de Roswell que tiene tantas versiones. La verdad me gustó mucho lo que discutimos y no nada, a ver si quieren despedirse el día de hoy. Chicos, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo sé que a veces tenemos temas muy variados, pero el de hoy también era muy pertinente para todos, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado de ovnis? Me gustó mucho estar acá con Daniel, con Duan. El tema fue muy bueno en ese sentido, de que nos arrojó muchas cositas que podemos considerar. Y no, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que siguen este espacio. Invitados, por favor, a seguir haciéndolo. Aquí estamos para ustedes y es muy importante también lo que nos puedan comentar, lo que nos puedan sugerir, recomendaciones, lo que tengan para nosotros. Podemos sacarlo en estos espacios también.
Cuídense mucho y estamos acá para ustedes. Bueno, por mi lado, gracias Daniel, gracias Juan, un espacio otra vez muy agradable, un tema bastante amplio, bueno, varios temas, pero el tema principal, digamos un tema bastante amplio. A las personas que nos están escuchando, por favor déjenos saber qué piensan, qué temas quieren sugerir, de qué creen que podríamos hablar. Ya ustedes creo que nos están empezando a conocer en cuanto a las cosas que nos gustan, temas de drama, temas que no tienen mucho, digamos, una conclusión, porque son temas donde podemos hablar y dar nuestra opinión más sincera. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Bueno, y para todos aquellos que se preguntarán dónde pueden compartir, dónde pueden hablar y compartirnos esa información. Obviamente en cada capítulo, en cada episodio estaremos publicando los links de las páginas, las redes sociales, y también tenemos un Discord que lo vamos a dejar ahí, que es La Posada de los Muertos. Es un grupo abierto donde allí nos intercambiar ideas, sugerir temas y seguir compartiendo como nosotros compartimos con ustedes. Entonces, sin más nada, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Y